del Tribunal Contencioso Electoral, que hay que decirlo con claridad, doctor, es una vergüenza. Lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral es un absoluto desconocimiento de la Constitución y de la ley. Yo puedo entender, hay gente que puede decir, mire, es que el señor Topi es parte de una empresa de su familia que tiene contratos con el Estado o ha tenido algún contrato con el Estado. Sí, es posible que así sea, pero eso no es un obstáculo. La ley, la Constitución no marca que eso sea un impedimento para ser candidato. Y yo tengo en mis manos, no sé si usted lo ha leído tal vez en su programa, Sí, el artículo 113 de la Constitución, que se replica exactamente igual en el artículo 96 del Código de la Democracia. ¿Qué dice el artículo 113, 113 de la 113. Constitución? Dice, no podrán ser candidatos o candidatas o candidatos de elección popular, uno, quienes al inscribir su candidatura, quiero que esto ponerlo con mayúsculas, ¿no? Sí, Al inscribir su y candidatura, rojo si es posible. tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales. Entonces, ¿quién es el organismo que da cuenta de si usted, señor Freddy Aponte, tiene Tiene o contrato no. con el Estado? Eso lo da cuenta el CERCOP. Allí es donde se registran todos los contratos que se firman con alguna institución pública. Entonces, el señor Jean Topi fue inscrita a su candidatura, no sé exactamente la fecha, póngale usted el 4 de octubre. Ya. Entonces, el 4 de octubre usted tiene que ir Él estaba limpio. a sacar una certificación en el CERCOP y decir, el señor Jean Topi tiene contrato con el Estado. Y el CERCOP le certifica y le dice, no, no tiene candidato, no tiene contrato con el Estado, el señor Jean Topic como persona natural. Y el otro, como representante legal de alguna persona jurídica, o sea, alguna empresa, hay que ver todas las empresas que tengan contrato con el Estado y hay que irse a la superintendencia de compañías. Señores, superintendencia de compañías, Tiene. ¿puede usted certificarme si el señor Jan Topic es el representante legal de alguna empresa en el Ecuador el día 4 de octubre? ¿Y qué dijo la super de compañías? No, el señor No. Jan Topic no es representante legal. Por lo tanto, él no incumplía el artículo 113 de la Constitución de la República. Tanto así que cuando esta impugnación fue presentada en el Consejo Nacional Electoral, ¿qué pasó en el Consejo Nacional Electoral? Los cinco vocales, los cinco, dijeron esa impugnación no ha lugar, no es pertinente, no impugna nada que la Constitución prohíba y fue rechazada la impugnación de manera unánime por los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral, fíjese usted. Y entonces se apela ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y entonces, pues ahí sabemos ya que hace algunos meses, pocos meses, el gobierno nacional, digamos, tomó posesión del Tribunal Contencioso Electoral. Lo destituyeron de manera fraudulenta, de manera ilegal al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Muñoz. Se tomaron una mayoría afín al gobierno que usted vaya a imaginar qué tipo de favores habrán recibido del gobierno para ponerse tan del lado del gobierno. Nosotros sí sabemos, por ejemplo, el caso del doctor Ángel Torres, ¿no? Sabemos perfectamente, aquí en Loja, su yerno, el señor Denis Bravo, fue designado de un día para otro, sin que medie ninguna decisión de la militancia acá, fue designado director provincial de ADN. Y un tiempito después, tenemos la acción de personal, el 15 de agosto pasado fue designado coordinador zonal 7 del Ministerio de Gobierno. ¿Qué será una casualidad? Bueno, creo que muchas veces no hay las casualidades y el hecho cierto es que tiene un alto cargo en el gobierno nacional y en ADN, en el partido de gobierno, quien es el yerno del juez ponente, del juez que planteó la moción de descalificación de Jan Topi en el Tribunal Contencioso Ah, Electoral. ingeniero, Ahora, vamos al otro tema que me preguntó. bastante bien ahí. Solo rápido antes que se nos vaya a ir, lo de alto cargo está un poquito rocambolesco el comentario, ¿no? ¿Qué se va a ser alto cargo? Un cargo que no nos conoce nadie, nadie sabe de la existencia de ese cargo.
Es un invento ese cargo, ingeniero. Sí. Así que quítele un poquito ahí y ahí Bueno, sí está vamos bien. poniéndonos de acuerdo. Sí, sí, Ya. coincido con usted. Entonces, es una violación flagrante a la Ya. Constitución de la República y en efecto finalmente ha sido descalificado Jan Topi como presidente de la República. Si eso va a tener algún efecto electoral, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Veamos qué pasa Ya. con el transcurso de las semanas. Yo, Ya, mire, el año pero pasado, solo antes de avanzar ahí también, si quieren, ahora no lo vamos a hacer. Yo le voy a pasar un vídeo de la municipalidad de Manta, donde le exponen punto por punto cómo él, este rato, es cierto que no tiene el contrato, pero tiene el juicio, cómo demanda al municipio de Manta por todas pero perdóneme, las un deudas comentario, que tiene de contratos que todavía no se han podido resolver. seguramente. Es que ese es el Ya, punto. pero eso no es causal para Sí, sí, estoy de descalificar. acuerdo, O sea, estoy de acuerdo. uno puede decir, Sí, es que no estoy. es ético que tenga que mantenga un Bueno, contrato, así pero la es. ley no dice, la Así Constitución dice es. que Sí, sí. mantenga un contrato. Muy, muy Eso no lo correcto. dice. Muy, 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 La está bien, Constitución está bien. dice, Y es un el tema día que inscribe moral. su candidatura, ¿tiene o no tiene la representación No la legal? tiene. No la No tiene. la tiene, entonces. Y jueces de ese nivel deben fallar exclusivamente en función a lo que está escrito en la ley. Jueces de un tribunal como el Tribunal Contencioso Electoral, que además no sé ni para qué existe, la verdad son las figuras que se crearon en la Constitución de 2008 sin la debida justificación. Pero no se puede el juez Torres o los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, no pueden ellos ponerse a interpretar la Constitución. No, es que sabe qué, es que lo que este artículo quiere decir es que Claro, usted no tenga ninguna relación con algún contrato, eso no Claro, dice claro. la Constitución. Ingeniero, también le recuerdo que es una función del Estado, el CNE, ¿no? El CNE, claro. Es una función del Estado que antes no era. Con la nueva Constitución se Correcto. convirtió en en una nueva función del Estado. De modo que uno diría también, ¿y qué tiene que ver el Ejecutivo con el Judicial, con el tema, con el electoral? Uno podría decir eso, Claro, ¿no? claro, claro. Podría decir eso. Entonces uno dice, Con- la decisión del Tribunal Contencioso Electoral obviamente no fue jurídica, está clarísimo el texto con el cual tenían que procesar Claro, solo que se dan es política. Claro. Entonces uno te pregunta, ¿y a quién le preocupa que Jan Topic sea candidato? ¿No? ¿A quién le molesta? ¿A quién siente algún temor? Y evidentemente es el presidente de la República. Claro, otra que, o sea, usted que viene de la meca de la política, que es el poder legislativo, hay que entender, mire, ese Consejo Nacional Electoral ya debería irse a su casa. Y sin embargo, continúan. Ya ve, son decisiones políticas, no legales, no constitucionales. Ese es un problema, Sí. que todo sea politizado, ingeniero. Y yo voy a dar paso a esta única llamada. Iba a Creo responder su pregunta, ¿no? y así, Ya. así, por favor, solo que la persona que está en la línea, abreviemos, si es tan gentil. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días. Lastimosamente no dejaron candidatarse o participar en el candidato del top, que era el posible presidente de la República. Lo único bueno es que se quede como el agua entre las manos de los ciudadanos. Se va a complicar un poco seguir la cosa. Amigo, así con todo el cariño del mundo, sobre todo el respeto, no se le escucha nada, no es audible su señal, no es audible su señal. Voy a mantener abierto Bueno. este canal solo en la posibilidad de que usted mismo vuelva a llamar desde otra posición, algún otro lugar, y podamos salir. Perdóneme, pero la verdad es que no es audible su señal. Avancemos, ingeniero. Ya. Entonces, ahora, si esto afecta a mi candidatura, pienso que sí, evidentemente. ¿Era un candidato fuerte? Los sondeos, porque eso también hay que decirlo, por eso le digo, vamos a ver con el tiempo qué pasa. Ya. Los sondeos en principio decían que es un candidato fuerte, que era quien podía ganarle el paso a la segunda vuelta al presidente de la República. Eso es lo que se percibía. Pero aquí viene mi reflexión. El año pasado, doctor, también los sondeos permitían apreciar que el candidato fuerte era Otto Sonnenholzer. Y él tenía altas posibilidades, de acuerdo a los sondeos, hechos 2 meses, 3 meses antes de las elecciones
que fueron en agosto, me parece, ¿no? Entonces los sondeos también daban cuenta que era uno de los que peleaba, digamos, el estar en la segunda vuelta. Pero mira usted qué fue lo que pasó. Se acercaron las semanas previas al día de las elecciones. Creo que el día de las elecciones fue, creo que el 13 de agosto, ¿no? Que Fernando Villavicencio fue el 9 de agosto, ¿no? Ah, sí. Entonces creo que fue un poquito, el 20 de agosto, que fue, claro, el día de la Virgencita del Cisne, sí me acuerdo, claro. El 20 de agosto fueron las elecciones del año pasado en primera vuelta, que por este año se aplazó un día o 2 días, me parece, la caminata de la Virgencita del Cisne, sí. Fue el domingo 20 de agosto, las elecciones del año pasado. Entonces, claro, conforme se acercaba el 20 de agosto, resulta que se desplomó la candidatura de Otto Sonnenholder, se desplomó. Y crecieron primero Jan Topic y en la última semana Daniel Noboa, ¿no? Porque así es nuestro electorado, que creo que en las últimas 2 semanas cuando se decide finalmente la gente y ocurren sorpresas. Al desplomarse, lamentablemente, la candidatura de Otto Sonnenholder, por supuesto, esto afecta a todas las candidaturas de asambleístas de la línea de Otto Sonnenholder. Tanto así que a la Asamblea Nacional, mientras, qué sé yo, el correísmo llegó con 52 asambleístas, Otto Sonnenholder llegamos 7 asambleístas. Entonces, y ADN mismo, que no tenía una estructura fuerte, sólida, tuvieron, me parece, 14 o 15 asambleístas, ¿no? Por el buen desempeño de Daniel Noboa en la primera vuelta. Sí, entonces afectó muchísimos, el bloque de Otto, digamos, de Suma, de Avanza, que fue la alianza, pudo haber sido de 20 asambleístas, pudo haber sido, y finalmente fue de 7, porque sí afectó, pero sí hubieron candidaturas en el país, en algunas provincias, pocas, y una de ellas es Loja, donde el candidato que respaldaba a Otto Sonnenholder, que soy yo, que encabezaba la lista, por mi trayectoria, por mi trabajo en la provincia, por las obras, numerosas obras que pude hacer cuando tuve el honor de ser prefecto de Loja, por quizás el conocimiento de los temas de Loja, del país, la gente sí valoró mi candidatura y aun cuando Otto tuvo apenas un 4% acá en Loja, yo tuve 12% de votación. Ya. Y en efecto yo finalmente pude ser electo, a pesar de la dificultad que eso había creado, la caída en la aceptación de Otto. Entonces, ¿esto ahora afecta? Sí. Veamos, ¿no? El efecto final, eso ya se verá en las últimas semanas de la campaña. Topic ha anunciado, por supuesto, y Suma también va a poner un candidato alterno, eso le permite la ley. ¿Hay muchos candidatos? Hay muchísimos candidatos. ¿O nombres solo son nombres o son en realidad precandidatos? Bueno, digamos... Porque ponen también ahí, porque le ponen al capitán... Edwin Ortega. Y creo que él es un acto de transparencia, porque mira, se cuestiona tanto las famosas primarias de los partidos políticos, ¿no? Se las cuestiona, que al final ya llegan los candidatos predefinidos, y ahora se abre más bien un modelo absolutamente transparente, donde él dice, bueno, vamos a crear una plataforma digital para que todo aquel que crea que tiene cualidades, características, trayectoria como para justificar una candidatura a la presidencia de la República, que se anoten, o sus amigos lo anotan, claro, como quieran. Como ya no soy yo, pues que sea cualquiera, ¿no? Bueno, no tampoco, porque no se olvide que... Eso democrático hubiese sido antes de que él entre, pues, y la gente lo hubiese escogido a él. Sí. Pero dice muy democrático, claro. Ahora, anótense el que sea, pónganse a la cola, pues, como yo ya no soy, que sea cualquiera. Pero eso es anotarse. Eso es anotarse, ¿no? Anotarse, ¿no? Postularse. Pero otra es ya la selección. Obviamente todas las hojas de vida, las postulaciones pasan por un filtro. ¿Quién va a seleccionar? Ese es un filtro que pasará por la selección de la dirigencia nacional de Suma, del directorio nacional de Suma, porque quienes finalmente toman la decisión de calificar a un candidato y de inscribirlo es el directorio nacional de Suma a nombre de sus militantes, de sus adherentes. Eso es lo que manda la ley. Entonces ese es el filtro. Si Jan Topic está participando en ese proceso de selección, sí, él está también revisando, ayudando a revisar las hojas de vida. Ingeniero, pero es que ese es el problema en la política.
De repente hay que ser serios también en algo. ¿Usted cree que eso va a ser serio, eso va a ser real, ingeniero? Jan Topic, que es el que decide con Celi, pondrá un guardia de seguridad de Topic, de candidato a la presidencia, porque lo conoce, que es disciplinado, que no se duerme en la guardia y todo, pero nunca va a poner pues a una persona, por muy intelectual que sea, porque no lo conoce. Dice, ¿quién también será este? No, no, este no, este no, este no. Y pondrán a alguien que los conocen ellos, los dos, pero sobre todo Topic. Y a Celi dice, oye, Celi, anótame este va. Y se acabó. Ya le voy a dar yo unos 2 millones de esos que me pateen Odebrecht para la campaña. Y es todo, no va a pasar nada más. O sea, no hay novedad tampoco ahí, ingeniero. ¿Por qué hacernos lío en ese tipo de cosas? Bueno, más bien ustedes deben, como candidatos, deben estar atentos a quienes les ponen, para que les arrastren alguna cosita, ¿no? claro, claro. Bueno, yo no puedo asegurar, ¿no?, exactamente el proceso que van a seguir. Yo creo que se está haciendo con bastante seriedad. Sí, en todo caso, nosotros, ¿qué le puedo decir? Yo prefiero confiar en el trabajo que están haciendo y esperamos que... ¿Cuál es el la más persona funcionado hasta seleccionada- ahora de los que ha oído? No conozco. Hay muchos nombres importantes que se han mencionado, pero pasa por otro tema. Por ejemplo, Freire no va, ¿no? No puede. No puede, No puede. No puede porque él ya es candidato a asambleísta provincial de Sí. Pichincha, ya está inscrito y calificado Ah, como ya. tal, y no puede, Ya. las candidaturas no son renunciables. Ya, ¿no? le impiden Eso está ya. absolutamente impedido. Pues se hablaba de nombres que se querían postular, se los quería postular, pero también pasa por otro problema. Usted tiene que consultarle a las personas, yo le voy a soltar un nombre. Claro. Por ejemplo, y una persona a quien yo aprecio mucho, Esteban Paz, Ya, sí. por decirle un nombre. Sí. No, además es nuestro amigo, somos de... Está bien, vamos a coincidir en eso. Le Al cito un 100%, ejemplo. al Pero 100%. si usted le consulta a él le va a decir no. Que no, claro. No, gracias, no, esa no es mi camino de No, mi vida. no. Mi Yo soy un familia... hombre digno, yo no puedo estar. Bueno, entonces, Hay que ser- entonces pasa por eso Ya. también de si la persona a la que usted postula le interesa un tema de esta dimensión, ¿no? Y mucha gente valiosa, lamentablemente, pues no acepta finalmente una postulación. Entonces, está bien. Ahora, yo apelo, confío en la trayectoria que yo tengo, en la experiencia, en el conocimiento profundo de la provincia, de su gente, en mi trabajo, en beneficio del progreso de Loja, como fue efectivamente en la prefectura. Allí pude asfaltar 30 días, creo que son 31 realmente, carreteras rurales que se asfaltaron, cerca de o más de 400 kilómetros de vías rurales asfaltadas en nuestra provincia. Una tarea que nunca antes se había hecho en la historia de Loja y que muchísima gente en el interior de la provincia sobre todo lo ve de cerca, lo reconoce y valora, y yo confío que mucha gente pueda seguir confiando en mí. Y yo le digo otra cosa, a veces usted sabe que paso más en mi trabajo en Quito, pero sí me llegan muchas versiones de muchos actores que llegan a las radios, a los medios, a los videos, una tarea de insultarme, de agredirme, de ofenderme, de calumniarme, impresionante, ¿no? Pero ¿sabe qué? Esa es una señal de que algo anda bien ahí, porque si yo pues seguramente no tuviera ningún voto, tuviera el rechazo total de la población, yo le aseguro que ni se acordarían de mí. Hay candidatos que muchas veces ni se los toma en cuenta porque se los ve, no sé, tan débiles, tan poco conocidos, que no son ni siquiera mencionados en un diálogo, en un video, en un meme, ¿no? Pero aquellos que son el centro de los ataques y de los insultos y de las calumnias también, pues seguramente algo les debe preocupar, ¿no? Y eso es lo que yo lo siento. Por eso es que soy objeto de tantos ataques, porque tengo un importante apoyo de la gente. Vamos a ver hasta dónde llega ese apoyo, y yo noto una como desesperación porque la gente no me apoye. Pero eso déjele a la gente, déjele al pueblo, que el pueblo evalúa, el pueblo califica y el pueblo cree Resuelve. quién es finalmente el que puede tener una importante representación, que puede hacer representar bien a la provincia,
que se puede preocupar de los problemas de la provincia, del Ecuador, que pasa por días muy duros y le digo, la situación del país es bien delicada, doctor, y creo que hoy más que nunca el Ecuador necesita mentes lúcidas en la Asamblea, en el Ejecutivo, en el Gobierno, que puedan aportar de manera positiva la solución de los problemas, ¿no? Y transar bien. Y luego yo me tengo que preocupar de los problemas. Veo que, otra cosa, ¿no? Digo, mire, me parece que la última elección presidencial, la trayectoria política, a mí me enseña que lo que menos la gente quiere escuchar es eso, agresiones, insultos. ¿En qué usted aporta al bienestar de la gente el insultar a otro candidato? Yo creo que absolutamente en nada. La gente está cansada de esos políticos que solamente se preocupan de los otros políticos para insultarlos, para agredirlos, para ofenderlos. La gente quiere que genuinamente usted se preocupe de los problemas de la gente que nos está escuchando, que tenemos que entender las dificultades profundas que tiene el Ecuador y que tenemos que esos temas enfrentarlos, mirar cómo mejoramos la situación del Ecuador. Y por supuesto la situación de Loja. Es mi obligación, doctor. Yo veo que les ha irritado a algunas personas que yo esté preocupado del avance del proyecto de la vía Loja-Catamayo. Una vía que está previsto, se anhela que finalmente sea ampliada a 4 carriles. ¿Pero qué tiene que ver usted ahí en eso? Bueno, es mi obligación. Es una cuestión del gobierno. Correcto, sí. Pero una de las tareas de los asambleístas es la fiscalización. Y la fiscalización es una acción de control, es una acción de control a la gestión y a las acciones del Ejecutivo. Y cuando la gente me dice, pero preocúpese por los problemas de Loja, porque usted representa a Loja, por supuesto me tengo que preocupar de los problemas de Loja. Y haciendo uso de esa facultad, de esa obligación de la fiscalización, del control político a las diferentes instancias del gobierno central, pues tengo que preocuparme de los problemas que afligen a Loja y que preocupan a Loja también. Entonces, yo he dicho, este es un proyecto complejo, el de la ampliación de la vía Loja-Catamayo a 4 carriles, ciertamente es complejo. Y lejos de que este sea un tema para insultarnos entre nosotros, debería ser un tema para unirnos entre nosotros, para entender las dificultades del proyecto y hacer esfuerzos conjuntos y brindar ideas que hagan posible la concreción de ese proyecto. Mire, usted, hace 5 años, y esto permítame relatarlo, hace 5 años, en el año 2019, siempre habíamos planteado que este proyecto, que recuerde usted que los estudios del proyecto fueron realizados en el gobierno de Rafael Correa, se contrataron, no sé, fue 2012, 2013, tanto así, doctora Ponte, que usted tiene la grabación, yo también la tengo, aquí el 18 de noviembre del año 2015, fíjese usted, 18 de noviembre, en las fiestas de la independencia de Loja, aquí en el salón del municipio de Loja. El presidente de la República de ese entonces, el economista Rafael Correa, aquí nos dijo a todos los lojanos, nos dijo, la vía 4 carriles Loja-Catamayo será ejecutada el próximo año, es decir, el año 2016. Eso aquí se anunció y se ofreció en la sesión solemne del 18 de noviembre del año 2015. Y las focas aplaudieron todos. Por supuesto, creo que eso regocijaba a todos y era una buena noticia y ojalá se pueda concretar. O sea, en realidad era una buena mentira. en realidad no se cumplió, terminó siendo una mentira, no se cumplió en el 2016, 2017 fue un año electoral, entró el nuevo gobierno y siempre le planteamos que este proyecto tenía que concretarse, es una vía de enorme importancia para Loja porque la vía tiene 2 problemas, el uno es el ancho de la vía, pero el otro problema que tiene la vía Loja-Catamayo es el estado de la vía. Esa vía ya ha cumplido más de 20 años de vida útil, de cuando se asfaltó fue en el año 98, han pasado más de 20 años, 26 años, obviamente ya la estructura del suelo, la estructura de la base, de la subbase, ya ha cumplido su vida útil, ya se ha deteriorado con el paso de los años y eso es lo que causa tantos baches en la vía, que luego han sido rellenados y bachados, digamos, pero eso no es la solución. Ya la vía necesita ser reconstruida, eso es lo que necesita hacer la vía. Pero bajo esa lógica de que una vía sea para 20 años, este país queda en quiebra. Las carreteras se supone que son para 50 años, ¿no? Pero en buen estado, o sea, con buen material, con buen diseño, ¿no? Depende, pero sí. Claro, obviamente depende. Pues hay carreteras que las hacen para el periodo de la adquisición de cada
de cada autoridad, ¿no? Sí, depende del diseño. Claro, ¿Cómo no? entonces, pero una carretera debería ser construida para una duración. Aquí se han hecho ¿no? vías de hormigón, usted sabe, la vía de Loja Zamora, la vía de Loja 50 Cuenca, años. y mire cómo se han dañado en pocos años, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo fiscalización. Eso es lo fundamental también. Y luego, pues, no hubo el mantenimiento. También son dos parámetros que deben ser fundamentales. No hubo la Bueno. fiscalización y la dejaron hacer como sea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor. Buenos días al ingeniero Dávila. ¿Me podría él aclarar sobre el asunto de la vía Catamayo? Tengo entendido que se la iba a tratar desde el terminal terrestre con un paso a desnivel y desde ahí empezaba la vía de doble carril de ida y vuelta hasta llegar a Catamayo, y que por bajar el presupuesto de los mismos técnicos, no sé de quién sería, bajaron y comenzaron a hacerla más arriba. ¿Me podría explicar eso si es verdad? Muy amable. Claro, con mucho gusto. No, la vía nunca nunca fue diseñada con un paso a desnivel sí, la vía sí empezaba desde el redondel que está a la altura del terminal terrestre, sí, desde ahí están los estudios, eso sí es correcto, pero que incluía un paso deprimido, un paso a desnivel, no, los estudios de hechos contratados por el MTOP no incluían aquello. Eso fue un pedido, y tengo que decirlo con honestidad, por supuesto, fue un pedido del ex alcalde, el ingeniero Jorge Bailón. Él tenía hecho esos estudios que me acuerdo que requerían unos 5 millones aproximadamente, lo mencionó el ingeniero Bailón, no los he visto, y él le planteó al ministro de Obras Públicas de ese entonces que ese proyecto incluya. Fue una petición, fue un planteamiento, pero al final eso nunca se concretó porque me refiero al ministro Gabriel Martínez, que era ministro de Obras Públicas El que quiso hacer la vía de tres correcto, carriles. el que abordó el tema, y hay que reconocer que él abordó el tema, ¿no? Entonces él ¿qué es lo que vio? Él dijo, a ver, hacer una vía de 4 carriles, no sé, yo no he revisado, no me he interiorizado en los estudios, porque no es mi rol tampoco. Entonces, ¿cómo fiscaliza? Porque usted dijo que Pero su trabajo es era una fiscalizar fiscalización esta vía. política, doctor. No es una fiscalización Sí, pero técnica. Muchos de los asambleístas son, digamos, abogados o economistas, no son ingenieros civiles. Pero tienen que partir de una base, pues, o sea, ¿cómo va a ser la vía? ¿De qué va a ser la vía? Claro, uno no necesita los componentes químicos y todo eso, pero se necesita, pues, partir de un hecho cierto, ¿no? Esta vía va a ser de 2, 3, 4 carriles, ¿con qué? Nada más, ¿qué tiempos de duración? ¿Cuál es el presupuesto? Hasta ahí, como legislador, entiendo que debe llegar. Sí. Bueno, entonces, el punto es que esa vía, esos estudios señalaban que ese proyecto requería, en ese entonces, año 2019, más o menos un presupuesto de $120 millones. Eso decían los estudios que se habían contratado. Y obviamente el ministro dijo, la situación del Ecuador en efecto desde el 2017 fue muy débil, ha sido muy débil, se ha bajado mucho la inversión pública porque todo el dinero del Estado básicamente se va en gasto corriente, en transferencias a gas, en pago de deudas, en subsidios, en fin. Entonces casi no ha habido inversión en todo el Ecuador, ha habido escasísima inversión pública por parte del gobierno central, ¿no? Entonces dijo, este es un proyecto que requiere mucho presupuesto. Y el Ministerio de Obras Públicas... Pero ¿por qué pagaban la deuda, ingeniero? Debían atender a los sectores sociales. ¿Por qué pagan la deuda externa a un gobierno? Pero es que si un gobierno no paga la deuda externa, eso tiene otras consecuencias. No es un tema de decir nomás, a ver, no paguemos la deuda. Si usted no paga una deuda, primero le pueden embargar bienes públicos, que es el petróleo, por ejemplo. Ya pasó eso alguna vez, le pueden embargar buques petroleros, ventas de petróleo al exterior, es una opción. Lo otro, además, le cierran las fuentes de financiamiento. Si usted no paga, no me venga a pedir nunca más que le preste dinero. Entonces, son consecuencias también graves para un país el no pagar una deuda. Eso, alguna vez un presidente hace más de 30 años, tomó una decisión de esas. Y automáticamente se embargaron buques petroleros del Ecuador, o se les cierran las fuentes de financiamiento. Entonces no es un tema, está fácil decirlo en un micrófono, no paguemos la deuda, pero eso en la práctica tiene consecuencias mucho más graves
del problema que usted quiere resolver. Es que ustedes pasan cómodos en el Palacio Legislativo, en cambio a mí me toca aquí escuchar esas barbaridades. Y a la gente también, tenemos que escuchar al populismo más avieso, más aberrante, escuchar que esta gente pagó la deuda externa, en vez de pagar la deuda social. Lo hemos escuchado así y tengo que desayunar con eso. Claro. Si usted no paga, ¿Se puede imaginar eso, ingeniero? Si usted no paga entonces, la deuda externa, después no puede pagar ni la deuda social. Eso lo sabe alguna persona, cualquiera que hace un préstamo en una cosa. Pero ese discurso tan populista, pero tan ofensivo a la inteligencia del ser humano, del ciudadano, ya no se puede más. Entonces, por eso le digo, imagínense, yo estoy bajado de peso yo desde ayer, oyendo esas cosas, y los oigo a cada vez que llega un izquierdoso y dice, no hay que pagar la deuda externa, estos gobiernos prefieren pagar la deuda externa. Oye, al revés. Al revés, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda para que no se nos cierren las puertas nunca, jamás. Correcto. En la vida y nos puedan seguir prestando otra vez. Eso hacemos nosotros en la cooperativa. Lo primero, cualquier cosa dejamos de comer, no hay cómo, hay que pagarle al banco. Es que pagarle al banco. Luego el banco me presta y puedo salir. Mucha gente que esté premiada puede decir, tengo una deuda en el banco y no la voy a pagar. No la pague. No la pague. Usted puede tener un alivio los próximos 30 días, pero inmediatamente el banco va a actuar. El banco va a actuar y seguramente usted termina perdiendo su casa. Es que o le terminan cayendo. Ni siquiera es el banco, son las condiciones técnicas. Le hablo de un caso personal. ¿no? Exacto. Pero, entonces, esto también se replica en un tema estatal. Es la seguridad del Estado, ingeniero. Es la seguridad del Estado. Un banco no puede perdonar una deuda, no puede condonar. Es parte de la seguridad del Estado. Sí. Pero uno, ¿cómo se pone a discutir con esta gente? Pues uno tiene que ser bien berraco, pero bien berraco, escuchar y nada más. Y ahí pasar. ¿A qué hora termina el tiempo para se termine la entrevista? Pero con usted, pues que además manejó esa comisión. Entonces, por eso... Ingeniero, solo una pregunta. Entonces, sí, es un acto, eso de plantear, no se pague la deuda, es un acto de populismo, es un acto de demagogia, es un acto de mentirle a la gente, de no decirle la verdad, claro. Porque le engañan a la gente, no le dicen cuáles son las consecuencias que esto tendría, y las consecuencias son mucho más graves de lo que usted quiere resolver ese problema. Entonces, no es serio, no es responsable, puede ser atractivo, puede ser interesante escuchar a alguien decir, no pague la deuda. Sí, pero es como todo en la vida. Come nomás con azúcar, come nomás grasas, eso es rico, cómelo, ¿no? ¿Y qué pasa después de unos años? Después de unos años vienen las consecuencias de lo que yo descuidé mi alimentación. La vida mismo es así. Sí, pero en cambio uno se va comiendo rico. Claro. Ese es el problema, la diferencia. Uno se muere estando vivo, pero se va comiendo rico. Y esa es la diferencia. Ahora, ingeniero, un último asunto. Entonces, perdóneme para no terminar la idea. Por favor. Entonces, el ministro de la República dijo, a ver, lo que sí podríamos es pensar en una primera etapa en una vía de 3 carriles. Una vía de 3 carriles que existen en todas partes del mundo, porque no es que es un invento del Ecuador. Yo he tenido la oportunidad. La vía Cajas. La vía Molleturo-Naranjal, en Cuenca, por ejemplo. Yo he visto en Francia, doctor, yo estuve allí en estos proyectos que tenía la prefectura que tuve que visitar, y yo tomé fotos, tengo fotografías, vías de 3 carriles en Francia, en España. Entonces, a veces uno tiene que mirar y poner sobre la balanza, ¿no? ¿Queremos la vía de 4 carriles? Sí, no se hizo eso es lo ideal. Carriles. Eso es lo ideal, la vía de 4 carriles. Pero que haga de 3 carriles. Pero la de 3 carriles costaba, no sé, se presupuestaba 30, 35, 40 millones de dólares, porque eso tenía que ser finalmente definido en una licitación, porque no es que uno puede, además también hay otra mentira enorme, doctor, perdóname, no es que uno puede designar a dedo a quién la va a ejecutar. No se puede. ¿Cómo? Todo esto tiene que salir a través del portal de compras públicas, que ahí se publica una obra que se quiere hacer por parte del Estado, y el portal de compras públicas, que es administrado por el CERCOC, dispara mensajes a todas las empresas constructoras que están registradas en el CERCOC, y cualquier empresa puede participar.
y cualquier empresa puede presentar una oferta. Registradas ante el CERCOP, claro, que son todas las, en realidad. Entonces, bueno, sí, 35 millones. Entonces el ministro decía, a ver, esos 35 millones sí podrían ser, y eso decían los análisis hechos por el ministerio, sí podrían ser financiados con un peaje que se establece en la vía. Buena parte del peaje va a financiar esa obra. Esto era posible porque era un monto más pequeño. Y nos dijo, vamos a hacer una vía de 3 carriles. Pero, fíjese usted, ¿qué pasó en Loja? Pues allí se levantaron voces. Yo digo, las cuestiono porque parecería que buscaban protagonismos personales, con arrogancia, con soberbia. Dijo, oh, no, aquí o se hace de 4 o no se haga nada. Y así fue el discurso, o 4 o nada. Eso lo dijo el doctor Chechi. Entre otros. ¿Hubo más? Sí, hubo gente que... ¿Le acreditaron otros? Sí, pero a él le escuché yo. A él le escuché. Pero él fue el líder de... Sí, lideró esa posición de que o 4 o nada. Y entonces, incluso cuando vino el ministro aquí a explicar, sufrió agresiones verbales, acusaciones. Entonces, claro, ¿qué hizo el ministro? Otra vez, vino aquí. Pero después, ¿qué hizo el ministro después de las agresiones verbales? Se retiró. Cuatro maletas y se no volvió retiró más, de Loja, no volvió más. Y otra vez, estas son las decisiones, otra vez, con la misma tónica, que pueden ser interesantes, atractivas, donde usted recibe muchos aplausos de la tribuna, pero que realmente son populistas, son demagógicas, son irresponsables, son arrogantes, y que al final terminamos perdiendo todos. Nacionalistas. Sí, tomados un discurso, porque si usted pone por delante su deseo de protagonizar una lucha, ¿no? Si usted pone por delante su carácter soberbio. Que no está mal, siempre y cuando se consigan resultados positivos. ¿Y cuál fue el efecto, doctor? El efecto de eso, mire usted la consecuencia. Han pasado 5 años, la vía se ha seguido deteriorando y seguimos teniendo una vía de 2 carriles. Ya, fíjese que, déjeme recordarlo, en octubre del 2019, ya estaba firmado el decreto ejecutivo por el presidente de la República, ya abriendo el concurso, la licitación, y ya se iba a convocar a la licitación. ¿Estamos hablando de Lazo? No, de Lenín Moreno, hablamos del año 2019. 19. Entonces, eso, en el 2020 ya la vía hubiera sido ya contratada. Martínez era de Lenin. Claro, el ministro de las Públicas. Ya se hubiera contratado la vía en el 2020, eso era el cronograma previsto. Eso, la ampliación a 3 carriles, me parece que tomaba si hubiese un año como el mejor gobierno de la historia que ha tenido Lenin. Si hubiese consagrado en realidad con esa vía. Hubiéramos tenido, yo estimo que ya en el 2021, hace 3 años, ya hubiéramos tenido una vía de 3 carriles, ¿no? Y además completamente reconstruida, me refiero a toda la estructura de suelos, con lo cual el tráfico hubiera sido mucho más fluido, en mejores condiciones, porque la vía para los chinos, por lo menos. Al menos de ese problema grave que tenemos, ¿no? Que nos destruyen la vía. Entonces, pasaron gigantes, ingeniero, pero usted quisiera que los vea pasar por aquí, por el redondel de la terminal terrestre, a cada rato pasa, pero una cosa es cuando uno los ve, ¿no? Qué gigantes plataformas con unos pesos excesivos pasan por el centro de la ciudad, porque aquí es tierra de nadie. ¿Qué tal eso, no? ¿Qué tal eso? Entonces, mire, esa actitud a Loja finalmente le terminó perjudicando muchísimo, ¿no? Le perjudicó a Loja. Y la que ha salido perdiendo es Loja, ¿no? Ahora, por supuesto que si se hacía de 3 carriles, teníamos que seguir peleando el 4º carril. El siguiente. Sin duda alguna. Claro. Como lo estamos haciendo ahora mismo. Pero llegar a 4 carriles, ¿por qué era mucho más económico hacer 3 carriles? Porque hacer la vía Loja-Catamayo tiene un ancho importante, ¿no? Y con algunas adecuaciones en los costados, en los taludes, en las cunetas, usted le podía dar el ancho adecuado para que circulen 3 vehículos. Por lo tanto, no requería una inversión muy alta. ¿Por qué al hacer de 4 carriles sube la inversión? A mí la CIP me habló, tampoco es información que yo la tengo, ni la he revisado,
me habla que ya el presupuesto ahora, se habla de que habría subido ya hasta 160 millones, no lo he revisado, no es mi rol llegar a eso, pero lo puedo hacer con mucho gusto en algún momento, porque lo importante finalmente es que el valor real saldrá de una licitación, o sea, de un concurso público entre muchos oferentes. Muy bien, gracias. ¿Por qué sube el valor? Porque una cosa es arreglar una vía, que usted ya la tiene establecida, otra cosa es romper taludes. Mire la vía que tanto se cuestionó, doctora Ponte. Le hago referencia a la vía de Collas, creo que usted la conoce. Collas, ¿no? Claro. Que costó 16 millones de dólares el kilómetro. ¿No? Allí se ha cuestionado mucho que eso es irregular, que hubo corrupción, sobreprecio. No lo sé, no he fiscalizado eso ahora. No ha de ser, porque era un gobierno pero lo que sí le puedo decir es que la ruptura de taludes enormes, la colocación de mallas de hormigón para estabilizar taludes, que uno lo puede ver, seguramente tiene costos muy altos, ¿no? Sobre todo para la naturaleza, para el medio ambiente. Y la naturaleza. Entonces aquí para hacer macizo, 4 carriles, doctor, para hacer el van a Loja-Catamayo, 4 carriles, usted tiene que romper taludes, tiene que hacer enormes movimientos de tierra y luego buscar tecnologías para estabilizar esos taludes, que ciertamente son costosas, ¿no? Pero finalmente es un proceso que está en manos del Ministerio de las Públicas y de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Entonces, se está ya por contratar, pero que finalmente esto sea una realidad, una consultoría que tiene 3 propósitos. Primero, actualizar los estudios técnicos, que hay que actualizarlos porque datan del 2012, 2013, 2015, qué sé yo. Segundo, estructurar el modelo de alianza público-privada, el modelo financiero, flujos económicos en función al tránsito real, a la proyección de tránsito, al peaje, a las diferentes opciones de peaje, a que el proyecto sea bancarizable. Bancarizable quiere decir que la banca mundial, que la banca internacional pueda financiar a quien se interese en ejecutar ese proyecto. Y lo tercero es el marco normativo. Ya se aprobó una ley, finalmente recién, que abre las puertas a las inversiones público-privadas, pero de allí tiene que derivarse el tipo de contrato, el tipo de compromisos que asume el Estado, porque al ser alianza público-privada hay inversión pública y hay inversión privada. Eso está encaminado. ¿Quién lo está haciendo? Es la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, que ha contactado ellos, una consultora canadiense. ¿Por qué es importante una consultora internacional, doctor? Y déjeme terminar esta explicación. Porque los bancos internacionales tienen que avalar esa consultoría y no le van a confiar en cualquier estudio. Así es el mundo, ¿no? Tiene que ser alguien que genere credibilidad a la banca internacional, va a decir, bueno, estos estudios sí los creo porque los hizo tal institución que sí tiene prestigio y entonces estamos dispuestos a financiar. No son a la hechos en empresa. el CEPLADES, dice. Bueno. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos.